a quienes les gustan las lecciones que estamos teniendo y encuentran margen para avanzar en los conocimientos que la palabra de Dios nos ofrece. Me gustaría que alguno dijera alguna opinión con respecto a esto. Yo cada vez que me pongo a estudiarla, pienso que no podemos terminar nunca de estudiarla. Es tan amplio el tema y tan importante que da ganas de seguir profundizando, encontrando de dónde salimos, a dónde queremos llegar, cómo estamos marchando, cuántas cosas importantes. Bueno, ya que hay tantas opiniones, voy a seguir yo por la lección. Tenemos que seguir, hermano, hasta llegar hasta el final. Hay dos conceptos muy comunes frente al tema de la ley de Dios, que es bueno que los recordemos. Uno de ellos es de personas que opinan que un creyente tiene que guardar sí o sí lo que la ley dice, porque si no, no puede ser salvo. Y hay otros que archivan este conocimiento y dicen, no, para nosotros no es más esto. La ley fue para el pueblo judío y ellos allá con su ley y nosotros acá con Cristo y la gracia. La palabra de Dios nos indica que nosotros tenemos que estar en un lugar en el cual vemos el lugar que la ley de Dios tiene en nuestras vidas siempre. La ley es la ley de Dios. Nos asombramos a veces cuando las leyes de los países son tergiversadas, traspasadas, no tenidas en cuenta. Pero, ¿qué pasa con la ley de Dios en la vida de los creyentes? Arrancando de lo más importante, no hay otra ley mayor. No busquemos otra ley mayor que la ley de Dios porque no existe. Y esta que existe, Dios la entregó para que nosotros la guardemos. De manera que si bien es cierto, los principios fueron habilitados allá en cierta manera al pie del monte Sinaí, las consecuencias de la razón para la cual la ley fue dada siguen prevaleciendo, permaneciendo y dando los frutos para lo cual Dios instaló su ley y su reglamento para todos sus hijos. Con el principio más importante de todo, lo ha hecho para que cada creyente llegue a formar parte, como Pedro dice, de un pueblo de sacerdotes y gente santa, que puedan servir a Dios, que Dios pueda usar y que Dios pueda bendecir de una manera muy importante. Dios entregó al pueblo de Israel esta ley que estamos queriendo comenzar hoy con el primer mandamiento. ¿Cuántos de ustedes estudiaron el pasaje y opinan cuál es el primer mandamiento? ¿Dónde empieza el primer mandamiento? En el versículo 2. No tendrás dioses ajenos. El primer mandamiento. Amarás. El primer mandamiento es el versículo 2. Dios dio el principio con lo que se llama el decálogo, las 10 palabras, y de allí arrancó para dar al pueblo que él había elegido un sinnúmero de indicaciones precisas para todo lo que aquel pueblo iba a necesitar. Y hasta algunos profundizan el hecho de que había
determinado con quién un israelita debía casarse para que no existiese eso que en nuestros días se llama consanguinidad. Dos personas que tengan problemas después por una generación que le siga en base a que los dos tenían la misma sangre. El prólogo del primer mandamiento creo que es fundamental para nuestra consideración. Yo soy Jehová tu Dios. Qué importante es cuando alguno puede decir, Dios es mi Dios, en todos los aspectos de la vida. Y Dios lo remarcó cuando entregó el principio de su ley con estas palabras que, como que yo creo muy bien, no es el principio del primer mandamiento, sino es la introducción al primer mandamiento. Yo soy tu Dios. Hermanos, la mención de esta situación tiene que gobernarnos constantemente. Tenemos un Dios a quien tenemos que amar, a quien tenemos que temer, que ha hecho todo lo que se necesitaba hacer para que nosotros que estábamos perdidos fuéramos alcanzados por su gracia y llegáramos a formar parte de este pueblo para el cual Él dio el propósito que tenía. Lo eligió para que fuera su especial tesoro sobre la tierra, no para que en Palestina solamente pudiera ejercer sus derechos y sus obligaciones, sino para que su influencia llegara a toda la redondez de la tierra. Pero el tema importante de esta consideración, yo soy Jehová tu Dios, es te saqué de la tierra de Egipto. Aquel pueblo cuando estaba en Egipto no podía para nada disfrutar en cierta manera de toda la extensión de lo que Dios era para él. Y entonces Dios tuvo que sacarlos y llevarlos a otro lugar. Y qué importante es que nosotros recordemos también constantemente, si Él es nuestro Dios, ¿de dónde Él nos sacó? Cuando tenemos algunos años, muchas veces reflexionamos, ¿qué sería yo si el Señor no me hubiera encontrado y me hubiera sacado de donde me sacó? ¿Qué influencias iba recibiendo yo en mi vida no para que me enderezaran, sino para que me torcieran en todo el sentido de la palabra? Y es un detalle que tiene que permanecer constantemente en el lugar donde Dios dijo que tenía que estar su ley, en su mente, en mi mente y en mi corazón. Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y cuando esto ocurre, un creyente funciona normalmente. Y Dios puede darle responsabilidades y Dios puede adjudicarle obligaciones, trabajos, tareas que él va a poder realizar con éxito. Porque no hay peor cosa que querer hacer un trabajo cuando el Señor no nos ha adjudicado el trabajo. Y nosotros lo tomamos generalmente para que no pase esto sin estar capacitados para que lo podamos desarrollar. Y qué detalle interesante, al pueblo lo sacó de la tierra de Egipto.
En un momento la voluntad de Dios había hecho que esa tierra de Egipto fuera la bendición que el origen de aquel pueblo necesitaba. Si nos acordamos de la vida de José, de lo que José era en Egipto y de cómo Dios usó a José en Egipto para salvar a toda su familia en un periodo de hambre como ocurrió aquí en aquella zona. Pero con un detalle importante. Cuando vemos la vida de José en Egipto, José empezó mal, pero tenía un detalle, y está escrito 2 o 3 veces, pero Dios estaba con José. Pero Dios estaba con José. Y de esa manera José llegó a ser el segundo en lo que en aquel tiempo era el primer imperio de aquella zona, el imperio egipcio. Y Dios lo usó para que llamara a su familia, mantuviera a su familia y le diera en principio un lugar que era la mejor bendición que el pueblo podía tener. Cuando José habló de que iba a venir su familia, el faraón, que después castigó con servidumbre al pueblo y lo esclavizó, le dijo a José: busca el mejor lugar de Egipto y allí poné a tu padre y a tus hermanos y a toda tu familia. Ahora, ¿cómo aquello en la voluntad de Dios se sumergió posteriormente en lo que fue la esclavitud? Es algo que la voluntad de Dios permitió, como tantas cosas permite muchas veces y que para nosotros muchas veces no tienen explicación, pero que debemos aceptarla si sabemos que es Dios el que las está guiando y el que está haciendo que esas cosas ocurran en nuestras vidas. Lo importante es conservar la meta a la cual la ley de Dios nos está dirigiendo. Con esta lección nosotros estamos empezando la consideración de 10 cosas importantes que Dios estableció para que aquel pueblo funcionara como su especial tesoro sobre la tierra. Hasta el Sinaí, la responsabilidad era de Moisés. Y Moisés apechugaba las cosas tremendas que le ocurrieron, las contradicciones de todo lo que pasó con el pueblo, hasta allí. De allí la responsabilidad de Moisés fue relativa, porque Dios les hizo conocer el pacto que hacía con Israel, y el pueblo dijo: todo lo que Dios ha dicho haremos y obedeceremos. Y comenzó a compartir esta responsabilidad que en un principio tuvo solamente Moisés para guiarlos hasta ese lugar. Pero a partir de allí en adelante, el pueblo equivocó la meta. Y nosotros en las consideraciones que tenemos nos vamos a dar cuenta cómo aquel pueblo lo único que perseguía era llegar a la tierra. Como pasa muchas veces cuando nosotros le hablamos a una persona de la salvación. La persona acepta porque dice: así voy a ir al cielo. Pero la palabra de Dios no dice que nosotros somos objeto de salvación solamente para ir al cielo. Siempre me gusta mencionar a Pablo en Tesalonicenses, cuando dice: os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y aquel pueblo, a través de todo lo que tenía que enfrentar, que hubiera sido, como veíamos en la lección anterior, un periodo de tiempo bastante corto, si ellos hubieran hecho y obedecido lo que se habían comprometido a obedecer allí al pie del Sinaí. Cuando ellos estaban al pie del Sinaí, no tuvieron que estar allí con los ojos cerrados y con los oídos tapados, sino asombrándose
cómo ese Dios que los había sacado de Egipto había descendido allí, como dice la palabra, sobre la cumbre del monte, cómo la bocina sonaba, había truenos, rayos, de tal manera que el pueblo tuvo miedo. Y le dijo a Moisés, quédate vos nomás con Dios y decinos después lo que Dios te dice, porque tenían miedo de ver lo terrible que era Dios. Sin embargo, hasta allí tenían una cierta disculpa, porque Dios no se había manifestado de esa manera. Pero a partir de allí, el tema era diferente. Porque como dice justamente el primer mandamiento, Dios era un Dios fuerte y un Dios celoso. Fuerte para hacer todo lo que Él quisiera, sin margen de accionar. No se le podía decir, esto Dios no lo puede hacer, porque hasta allí habían visto que Dios podía hacer todo. Pero la otra consigna era un Dios celoso. Y estas dos cosas se juntaban y eran impulsadas para que el pueblo llegara a hacer que el temor de Dios se distribuyera sobre la faz de toda la tierra, para que el resto del mundo pudiera ver que aquel pueblo era un pueblo especial de Dios y Dios lo había elegido con un propósito, y el propósito no era solo llegar a la tierra, sino llegar observando lo que Dios les había dado para brillar en medio de la tierra y ser una luz especial para todos los gentiles, para todos los que no eran judíos. Y cuando una persona se convierte también y crece espiritualmente, creo que se da cuenta que la finalidad de la salvación es una parte, el recibir a Cristo es una parte, el ambicionar ir al cielo es una parte, y el servir a Cristo como una evidencia de que Él nos ha salvado, que sentimos que la carga de nuestro pecado no la tenemos más, que con Dios no mantenemos la deuda que manteníamos por nuestros pecados, que como su palabra nos lo enseña, estamos en la presencia de Dios como si nunca hubiéramos pecado. Y que todo eso ocurre para que Dios pueda usarnos y hacer que nuestro vecino, nuestro pariente, y todos aquellos con los cuales estamos vinculados de una manera indirecta y también directa a través de otra accionar, reciban los beneficios de la salvación que nosotros tenemos y conozcan al Dios que nosotros tenemos y experimenten el sacarlos de una situación que los conduce a la muerte espiritual a una situación que se llama la vida eterna. Aquel pueblo miró nada más que el llegar a la tierra, pero la incredulidad hizo que estuvieran en la puerta de entrada a la tierra. Y Dios les mandaba entrar. Y ellos dijeron no. Nos trajo hasta aquí, como diciendo, aquí se paralizó Dios. Había gigantes adentro, había ciudades que no se podían conquistar. Eran lo que yo llamo la negatividad de la fe. No podían creer en ninguna de las cosas con las cuales Dios hasta ese momento los había convencido. Me asombra el pensar a mí cómo la fe había desaparecido del pueblo cuando él estaba al pie del Sinaí. Ahí no precisaban tener fe. Ahí veían y oían que el Dios estaba ahí haciendo todo lo que hizo y dándoles a ellos las pautas para que ellos pudieran confiar. Cuando llegaron allí a Cades Barnea, 10 de los 12 espías dijeron, no se puede entrar. Yo no encontré todavía cuánto tiempo exacto tardó el pueblo en llegar de Egipto allí, a la entrada. No fueron 40 años, vinieron después, pero allí no fueron ni 3 años.
que toda esa multitud se trasladó hasta la puerta de entrada. Pero ¿qué dice el escritor a los hebreos? Y no pudieron entrar por causa de incredulidad. Y este aspecto negativo de una fe que ellos pudieron cultivar por todas las demostraciones que Dios les dio de que Él era el Dios que podía hacer todo, tiene que ver con negatividad en la fe. Yo esta semana, no sé por qué razón, estaba buscando un versículo allí en Jeremías y me topé con Jeremías 33:3. Clama a mí, dijo Dios, le dijo a Jeremías, y te responderé. ¿Y cuál era la respuesta de Dios? Te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces, dando la pauta que todo lo que Dios pone en nuestro camino y nos impulsa a que nosotros lo llevemos adelante, Él está adelante. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él iba adelante en la columna de fuego de noche y en la columna de humo de día. Se puso atrás únicamente cuando los egipcios volvían para tomarlos otra vez como esclavos. Si no, Él iba adelante. Cuando el pueblo se plantó allí en la puerta de Cades Barnea para entrar, tenía que cruzar nada más que el río Jordán. No, allí no estaba el río Jordán. El río Jordán estuvo después en el segundo intento, después de 40 años. Pero la conclusión es que allí llegaron en menos de 3 años. Y hubieran entrado, y quién sabe lo que no hubiera pasado con el pueblo de Israel si entraban en ese momento. Como eso no pasó, ¿cómo castigó Dios al pueblo? Todos los que resistieron la entrada, Dios les dijo, van a acompañar a los hijos de ustedes que dicen que no van a entrar, y todos ustedes van a caer en el desierto. Y aquellos que ustedes dijeron que iban a ser esclavos, que iban a ser... todos ellos van a entrar y van a poseer la tierra. Al pueblo. Moisés se topó con eso, que en un momento Dios le dijo, tú no entrarás allí. Estaba leyendo yo un pasaje allí, creo que es en el capítulo 3 o 4 de Deuteronomio, donde Moisés en cierta manera se había contagiado de los israelitas ese querer entrar en la tierra, ver como la finalidad del propósito de Dios al darle la ley, que ellos entraran solamente en la tierra. Y entonces Moisés oró a Dios y le dijo, Jehová, tú me has traído hasta este momento, ¿por qué no me permites entrar y ver esa buena tierra? Cuando nosotros, hay algunas versiones de la Biblia que cuando mencionan el mandamiento 10, no codiciará, no codiciará, no codiciará, la última de las prohibiciones de codiciar no está especificada en esta versión. En otras versiones está codificado, no codiciarás la tierra. ¿Por qué? Porque como ocurrió con muchos israelitas, iban a querer entrar en la tierra prometida y agarrarse para ellos más tierra de la que les correspondía. Y Dios por eso le dijo, no codiciarás, en cierta manera, pasándolo en limpio, la tierra de tu vecino. Pero la tierra era desconocer la finalidad total de la entrega de la ley, el propósito completo de Dios. Y cuando nosotros reconocemos el propósito completo de Dios en nuestra vida, como lo podemos desconocer cuando nos aferramos a la salvación, sí, yo voy a entrar al cielo, y ahí paramos. Y entonces ahí viene cuando las cosas se vienen para abajo, se produce el enfriamiento, y Dios tiene que decirnos, como le dijo a la iglesia de la Odisea, porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
La introducción del primer mandamiento nos lleva allí a Deuteronomio 6 al 8. Y lo leemos porque es un versículo que todo el mundo, por lo menos los de antes, aprendíamos de memoria. Y que tenía que ver con la manera de tratar esta ley de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Allí Dios les anticipa lo que después los espías vieron y les dio motivo para que se rebelaran y no entraran. Aquí Dios le anticipa. Tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te darían ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Y una de las razones fue que había ciudades con murallas que los espías decían llegaban hasta el cielo. No vamos a poder de ninguna manera penetrar en esta ciudad. Y el propósito de esta lección también es que, como creyentes, el camino a la tierra prometida era un camino para que ellos fueran creciendo también en la vinculación que el pueblo tenía con Dios. Y el crecimiento fue uno de los factores fundamentales para que el pueblo llegara a cumplimentar eso que Dios decía, y lo repitió muchas veces a través de los profetas: pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes las escribiré, para que toda la vida de cada creyente fuera un testimonio de la obra de Dios en su vida, de dónde lo había sacado y a dónde lo había llevado, por amar a Dios y por respetar la ley que Él había establecido que debía respetar. Se nos acaba el tiempo sin haber tocado el mandamiento primero, pero yo quiero hacerles un desafío para la próxima lección. Yo tengo acá para considerarlo, pero no vamos a poder llevarlo adelante. ¿Qué referencias tenemos en cuanto a los beneficios que la ley de Dios tiene para el creyente en el Nuevo Testamento? Vamos a poder encontrar lo que el Señor Jesús dijo, agregando en cierta manera un mandamiento. Cuando Él les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, poniendo eso como el primer mandamiento. Aquí en Deuteronomio estamos poniendo como primer mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosas que esté arriba de los cielos, etcétera, etcétera. Y allí el Señor Jesús dijo que el primer mandamiento, el mandamiento grande, era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el primero y el gran mandamiento. Tenemos apreciaciones muy válidas para la ley de Dios en la boca del Señor Jesús, y especialmente en el hecho de que Él vino para cumplir la ley. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y hay una media docena de apreciaciones de Él que yo les pido que busquen para el domingo que viene. Y el segundo, que tiene importantísimas apreciaciones sobre la ley, es Pablo. Ustedes buscan en Romanos 8, en Romanos 7, en Gálatas, hay un montón de apreciaciones que son verdades y que es bueno tenerlas en cuenta.
que nos hacen ver para qué sirve la ley que el pueblo recibió en este tiempo para los creyentes. Nada más que eso por ahora.